Hola, hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Ya es nuestro último webinar del año, tendencias y recomendaciones para el 2025, Data Analytics más inteligencia artificial. Así que antes de iniciar me gustaría darle unos pequeños puntos. El punto número 1 es que este webinar está siendo grabado, van a recibir a sus correos la grabación del webinar. Igual los invito a que pasen a nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los webinars que hemos dado durante el año. El punto número 2, si tienen alguna duda la pueden escribir por el chat. De igual manera, hay una sección de preguntas y respuestas al final del webinar, por si tienen alguna duda. Y el punto número 3, si tienen algún problema técnico para ver o escuchar, igual nos pueden escribir en el chat. Y bueno, no me presenté, yo soy Evelyn Rivera, coordinadora de marketing de Next Solution, y sus presentadores del día de hoy son Aureliano Rivera, CEO de Next Solution, y Rodolfo Flores, Pre-Sales Manager de Next Solution. Así que los dejo con ellos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, como bien decía Evelyn, es nuestro último webinar del año y bueno, siempre tratamos de cerrar el año justamente hablándoles un poquito de qué es lo que vemos que viene, lo que estamos viendo con los clientes, lo que nuestros partners dicen. Y bueno, quiero empezar para aquellas personas que no conocen a Next Solution, bueno, quiénes somos, qué hacemos, súper breve. Next Solution es una empresa que nació ya hace casi 30 años. Y nuestro propósito desde entonces pues ha sido justamente utilizar los datos y bueno, y actualmente la inteligencia artificial para ayudarlos a transformar su empresa. De manera muy resumida, en Next Solution a lo que nos dedicamos pues es por un lado implementar soluciones de ingeniería de datos para integrar información de donde estén los datos, cualquier aplicación, cualquier sistema, business intelligence para que puedan tener dashboards, reportes y con eso puedan obviamente analizar la información, hacer modelos analíticos con ciencia de datos, que en un rato les voy a platicar más de eso, hacer sistemas o proyectos de planeación financiera, consolidación financiera, presupuestos, y ya desde hace un par de años inteligencia artificial, ¿no? Imágenes, videos, voz, inteligencia artificial generativa, etcétera, ¿no? Y alrededor de eso, pues ofrecemos una serie de servicios, ¿no? Obviamente, pues el desarrollo de proyectos, la implementación de proyectos, pero digamos, tenemos también servicios que tienen que ver con la parte estratégica, ¿no? Por ejemplo, ayudarlos a definir su arquitectura de datos para que tengan plataformas robustas y que puedan crecer de acuerdo a sus necesidades. El tener un roadmap, ¿no? Definir toda una estrategia de datos y de inteligencia artificial, el implementar modelos de gobierno y calidad de datos, y todo lo que tiene que ver con entrenamiento de usuarios para que tengan mayor capacidad para poder analizar esos datos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hacemos en Next Solution, y estamos aquí a sus órdenes para cualquier cosa. El día de hoy, como bien comentaba Evelyn, vamos a estar Rodolfo Flores, mejor conocido aquí como Fito. Entonces, Fito y su servidor vamos a estar hablando aquí de varios temas. La agenda está partida en estos puntos que ven. El primero, pues vamos a hablar de cómo ha avanzado la inteligencia artificial hasta el momento, que va a hablar Fito. Les voy a platicar yo un poquito del tema de Decision Intelligence. Otra vez Fito pues va a hablar de la parte de automatización con agentes e inteligencia artificial. Yo regreso a hablar de integración y gobierno de datos y al final terminamos con la transparencia en AI también por Fito, ¿no? Entonces, pues los dejo con Fito y ahorita seguimos platicando. Adelante, Fito. Muchas gracias, Auren. Déjame compartir la pantalla. Un segundo. Y listo. Bueno, vamos a empezar con el primer tema que comentaba Aureliano hace un momento. ¿Cómo ha avanzado la inteligencia artificial hasta este momento? Voy a ver aquí la función. Listo. Bueno, queremos empezar, digamos, esta sección con este slide o este gráfico que hizo Gartner en su último reporte, justo de tendencias y diferentes recomendaciones que vienen para todo el tema de inteligencia artificial. Y bueno, puntualmente podemos analizar que el tema de inteligencia artificial generativa, que es un poco el término más completo, ahorita todo es inteligencia artificial, pero realmente nos referimos a inteligencia artificial generativa, está en una situación un poco interesante, ¿no? ¿Cómo podemos entender esta gráfica para los que no conocen este tipo de reportes que hace Gartner? Esta gráfica, Gartner o este reporte lo llama como hype cycle o ciclo del hype, por así decirlo, de las nuevas tendencias y tecnologías que están
en el mercado, ¿no? Como podemos ver, iniciamos siempre por una fase ahora sí, la innovación, que se empieza a ver, oye, esta nueva tecnología es genial, sirve para resolver todos los problemas del mundo y puede hacer todo de manera mágica, ¿no? Por así decirlo. Hasta llegar a un punto en el que llegamos a un pico de las expectativas infladas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya entendemos que no es magia como tal, que es una herramienta o una tecnología que tiene sus limitaciones, como todas lo tienen, y lamentablemente a partir de este punto empezamos a llegar a una etapa de desilusión, ¿no? Porque bajo el hype ya vemos que no es perfecto, y lo importante de llegar a este punto es que después de que pasa esto del hype, llegamos a ser un poco más realistas con esta tecnología, ¿no? Y llegamos a empezar a avanzar hasta una etapa en la que llegamos a algo que le llama Gartner Tableau de productividad, plató, perdón, de productividad, en la cual la tecnología se estabiliza, ¿no? Ya podemos empezar a ver sus beneficios reales, sus características útiles, y podemos, ya que ya tenemos más conocimiento de esta herramienta, podemos empezar a ver cómo ser más productivos y cómo podemos aprovecharla realmente. Entonces, después de esta breve explicación, podemos ver que la inteligencia artificial generativa justo está pasando la etapa en estos momentos de las expectativas infladas, ¿no? Vamos a llegar a un valle un poco de desilusión, pero después de esto, la tendencia dice que debería de estabilizarse hasta poder aprovechar las funcionalidades que ofrece este tipo de tecnología. ¿De acuerdo? Por último, como podemos ver el color del círculo del punto de inteligencia artificial generativa, menciona que este proceso hasta llegar al plató de la productividad es de 2 a 5 años, ¿no? Si empezamos a considerar que esto empezó su auge en el 2020, que fue cuando empezó con el Innovation Trigger, pues seguramente para el año 2025 ya deberíamos de estar avanzando con miras al plató de la productividad. ¿De acuerdo? Ahora vamos a platicar un poco de los highlights de inteligencia artificial en este año 2024. ¿Qué avances vimos puntualmente en la inteligencia artificial para este año 2024? Bueno, hay 3 empresas que son los 3 gigantes, digamos, que están incursionando en estos temas de inteligencia artificial. OpenAI, el creador de ChatGPT, Google Cloud y Meta. Ahora, empresas muy grandes también como Microsoft e incluso Apple se están apoyando mucho en la tecnología de OpenAI para poder hacer sus propios productos o servicios de inteligencia artificial, ¿no? Puntualmente, Microsoft se apoya totalmente en OpenAI, es decir, integra el famoso ChatGPT para sus servicios. Apple, por su contraparte, lo que hace es que en lo que ellos están puliendo y están desarrollando completamente su famoso Apple Intelligence, integran ChatGPT también incluso a los dispositivos de Apple, ¿no? Y bueno, Google Cloud, ahorita vamos a hablar un poquito más de qué herramientas y qué agentes nos puede brindar. Y Meta, pues está ahí como un líder importante en el desarrollo de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué menciono esto? Porque al final estas grandes tecnologías y estas grandes compañías lo que hacen es, hacer estos grandes avances tecnológicos para que otras empresas puedan desarrollar incluso aplicaciones para casos específicos. Seguramente estos logos de acá abajo, muchos ya los conocen, entre ellos los más famosos, por ejemplo, Canva y Gamma, que son herramientas que ya existían y ahora integran inteligencia artificial para poder desarrollar diferentes cosas, ¿no? Puntualmente Canva, pues sirve para poder diseñar presentaciones, etcétera. Ya ahorita es muy fácil crear una presentación desde un texto que tú le digas a la inteligencia artificial, por dar un ejemplo. Igualmente Gamma sirve para crear presentaciones, o incluso una herramienta como Fireflies, que no es tan conocida, pero es muy buena. De hecho, internamente en Xolution la utilizamos, porque lo que hace es transcribir todas las sesiones, reuniones que tenemos, al detalle, ¿no? Te da un resumen de las notas que tomó, digamos, el robot o el agente. Y es bastante bueno cuando tienes sesiones muy largas y necesitas buscar algo puntual, ¿no? Vamos a avanzar. Vamos a hablar un poquito más a detalle de los avances específicos por cada vendor de tecnología. En el caso de OpenAI, vemos que nació el modelo de ChatGPT 4o, que es el más utilizado en este momento, digamos, para el uso del consumidor. Entre otras cosas interesantes, se lanzó también una vista previa a un modo avanzado de ChatGPT con este modelo 4o, que permite incluso compartir la pantalla y que él vea el contexto, el agente vea el contexto de lo que está haciendo. Este video se hizo muy famoso, seguramente muchos lo vieron, y si no, lo pueden buscar en YouTube, es bastante bueno, en el cual está un papá con su hijo y le está diciendo a ChatGPT, necesito que le expliques a mi hijo el teorema de Pitágoras o cualquier tema matemático, puede ser cualquier tema, ¿no? Y el hijo tiene el iPad y simplemente él comparte la pantalla del iPad, como pueden ver aquí. Aquí está ChatGPT y ChatGPT empieza a entender y empieza a explicarle al hijo, oye, pues cómo tienes que hacer el teorema de Pitágoras, cómo funciona.
pero no le da la respuesta inmediata. Eso es muy interesante porque el papá le dijo previamente eso, ¿no? Entonces, el compartir pantalla ya empieza a ser una realidad para poder utilizar ChatGPT. Ya no solamente la entrada es texto, ¿no? Que ahorita vamos a hablar más de eso. También salió el famoso modo de voz, avanzado de ChatGPT. Este modo de voz lo que promete es que es mucho más ágil, que puedes interrumpirlo sin ningún problema, sin tener que estar disparando cuando tienes que hablar. Es una conversación más natural y sirve mucho para aprender cualquier tipo de conocimiento que ustedes quieran. Mejorar el nivel de idioma, inglés, francés, cualquier idioma, lo puede hablar sin ningún problema. Y bueno, tenemos también los últimos avances que hizo este año ChatGPT, u OpenAI, disculpen, fue también la búsqueda web, ¿no? Se supone que ahorita están desarrollando ellos un navegador que quiere competir con Google Chrome y con los famosos que conocemos ahorita, Safari, Firefox. Y la idea es que, pues, desde ChatGPT tú puedas buscar, no sé, cuál es el siguiente juego de mi equipo de fútbol favorito y él pueda buscar en línea la información rápidamente y darme una respuesta muy breve y puntual. O para cualquier otro tema, ¿no? Digamos que va a ser esto el nuevo avance con el que se está cerrando el año. Y bueno, no mencioné, pero los modelos OpenAI O1, que también son un poco diferentes al 4O, pero para otros casos también están disponibles, ¿no? Ahora, en tema de Apple, ellos lo que lanzaron fue, digamos que la primera parte del Apple Intelligence, todavía no está en su máximo esplendor, pero estas funcionalidades que pueden ver en pantalla como editar fotografías, crear mensajes a partir de un prompt o un mensaje para inteligencia artificial, crear incluso emojis, eso se hizo muy viral, completamente personalizados con inteligencia artificial y de alta calidad. Esas funciones son algunas de las interesantes que puso Apple en su último keynote sobre este tema. Lo más interesante que ha puesto Apple sobre la mesa es que el procesamiento se hace en los dispositivos, lo cual fomenta el tema de seguridad, ¿no? Porque ChatGPT, por ejemplo, requiere forzosamente un tema de conectividad a Internet y pues hay datos que van y vienen, ¿no? En el tema de Apple, la promesa es que esto se hace localmente sin necesidad de Internet, ¿no? Gracias a los procesadores de última generación que ha integrado Apple. Y bueno, por último, es interesante mencionar también que Apple, precisamente porque su inteligencia artificial todavía no está del todo lista, en esta fase de transición están integrando a OpenAI o a ChatGPT, en este caso, para poder ahora sí tener un agente muy poderoso en el sentido de que pueda tener esa búsqueda en Internet y otros tipos de funciones avanzadas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al panorama de Google Cloud. Aquí se pone muy interesante en el tema empresarial, porque, bueno, como sabrán, el famoso modelo de Google que compite directamente con ChatGPT es Gemini, y Google lo integró prácticamente a su suite empresarial. Aquí quiero hacer un espacio para mencionar que también tiene su versión para usuarios consumidores. Si tú entras a gemini.com, puedes utilizarlo como si fuera prácticamente ChatGPT, es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, lo más valioso, insisto, es el tema empresarial. Google empezó a impulsar estas tecnologías dentro de su plataforma de nube que ya existía antes de todos estos temas de AI generativa, etcétera, para poder acelerar procesos, para crear agentes inteligentes que hagan diferentes tareas específicas. Ahorita vamos a ver algunos casos puntuales. Y bueno, quiero puntualizar aquí en Agent Builder. Esta herramienta es muy poderosa con la cual podemos crear agentes generativos sin necesidad de código. Es para cualquier tipo de usuario que tenga un conocimiento básico, pero no significa que no sean poderosos. Eso es importante mencionarlo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver también. Parte de los modelos que salieron, este año de Gemini son los que ven en pantalla. No entro mucho al detalle, pero son tres que se volvieron muy famosos, ¿no? El 1.5 Flash, 1.5 Flash, 8B y 1.5 Pro. Estos modelos tienen características diferentes, sus costos también son diferentes y como se imaginarán, pues el Pro es el más caro porque consume más recursos, etc. Gemini, como les decía hace un momento, también tiene su aplicación ya para dispositivos móviles. Justo acaba de salir para iOS y para dispositivos iPhone. Entonces ya lo pueden empezar a utilizar para conversar con él como en el modo avanzado de voz de ChatGPT. Y bueno, digamos que el gran highlight de Google en tema de Gemini fue que este año se anunció que el modelo puede procesar hasta 2 millones de tokens. Digo, sin entrar en mucho detalle, ¿qué es eso? Un token es como la unidad de procesamiento de texto, de audio, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, para que se una idea, ChatGPT, cuando salió ese anuncio de Google, tenía menos de 1 millón, tenía como 500,000 aproximadamente por ahí. Entonces, esto sí fue un avance muy impresionante y de hecho es el modelo que tiene la cantidad de tokens más grande ahorita del mercado, ¿no? ¿Eso qué nos permite? Al final nos permite procesar películas enteras, audios muy largos, libros completos, básicamente mucha información en una sola instrucción. Ahorita hablaremos más a detalle de eso. Por último, ¿qué es esto de Imagen 3? Es otro modelo, digamos, de la familia de Gemini. No se llama Gemini, se llama Imagen 3.
pero su función específica es generar imágenes de alta calidad. Estas imágenes que ven aquí en pantalla están muy pequeñas, ahorita vamos a ver unas más grandes, son generadas con este modelo, ¿no? Parecieran reales y eso pues, puede acelerar el proceso de desarrollo de imágenes, generación de contenido, etc. En resumen, la AI, como pueden ver, es más que un chatbot, ¿no? Comúnmente tenemos esa misconception que pues, solamente es una interfaz de chat y pues nada más sirve para investigar o sirve para que te responda algo textualmente, pero ya empezamos a ver casos diferentes, ¿no? Justo para entrar en materia, les voy a mostrar algunos ejemplos y algunas demos para hacerlo un poquito más, hacer más interactivo el webinar de estos casos que les he venido comentando, ¿no? Utilizando la tecnología de AI generativa. Si les parece bien, vamos a mostrar el primero la extracción de datos de imágenes de video y de fotografías, ¿no? Como tal. O de cualquier contenido, digamos, no estructurado. Voy a abrir aquí un documento PDF con el cual hice esta demostración. Como pueden ver, es una factura típica de ejemplo de datos dummies, en este caso. Es información que no es estructurada completamente. Sí hay algunas tablas, etcétera, pero no podemos, digamos, comparar esto con una tabla en Excel o una tabla en una base de datos, ¿no? Es una información no estructurada. Ahora, dentro de Gemini, en este caso de Google Cloud, ¿cómo podemos hacer que estructuremos esa información, no? Simplemente podemos cargar el PDF, como lo ven aquí en la pantalla, le pedimos una instrucción súper básica, ni siquiera tuve que decirle la gran cosa. Si se dan cuenta, más le dije, haz una tabla con los ítems de la factura, y bueno, él me da el resultado justo, ¿no? Vamos a compararlo aquí para que lo veamos par a par, y si se dan cuenta, prácticamente todo está perfectamente bien estructurado, ¿no? ¿Qué nos permite esto? Oye, pues si yo recibo un montón de facturas, recibo un montón de PDFs con información de este tipo, y hay personas que manualmente ahorita describen o transcriben esta información en Excel y luego ya se pasa a una base de datos o cualquier otro almacenamiento de datos. Bueno, pues es un proceso más complicado, ¿no? Podríamos ser un agente que literalmente reciba todos los PDFs, los esté procesando y guarde la información en una base de datos automáticamente, ¿vale? Ahora les voy a hablar de otro caso muy interesante, que es el análisis de video. Como dije hace un momento, el modelo de Gemini puede procesar una cantidad de video impresionante, hasta 2 millones de tokens, que estos son aproximadamente 2 horas y media hasta 3 horas de video, ¿no? Entonces, hicimos un caso muy especial en el cual le llamamos Soccer Analytics, y lo que hacemos es cargar un partido completo, en este caso del Real Madrid, ¿no? Pueden ver que aquí tengo el video y es la transmisión completa del partido, ¿no? ¿Por qué es interesante esto, no? Pues, ¿qué tiene de padre subirle un video y hacerle preguntas sobre el video, no? Se pone interesante cuando empezamos a ponerle un objetivo claro a la inteligencia artificial, ¿no? En este ejemplo yo le puse un prompt o un mensaje mucho más largo, como pueden ver, en el cual en pocas palabras le digo, imagínate que tú eres un especialista de análisis de fútbol, eres una persona o un agente, por así decirlo, del equipo de inteligencia deportiva del Real Madrid. Necesito que analices los videos históricos de los rivales que yo te voy a enviar para que me des el detalle de cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, su estilo de juego y que me analices los partidos en general, ¿no? ¿Por qué es interesante esto? Imaginemos que ahorita el equipo de inteligencia deportiva del Real Madrid, pues a lo mejor es un equipo de 10 personas que analizan los videos de los partidos de los rivales contra los que va a jugar el Real Madrid. Entonces, es muy interesante porque podemos acelerar el análisis de toda esa información si solamente hacemos un agente que vea todos los videos y nos dé los resúmenes con los highlights, las fortalezas, debilidades y todo lo que comenté hace un momento en prácticamente minutos, ¿no? Y que estas personas se dediquen a analizar primero el resumen y luego ya puntualizar sobre el video para hacer más rápido este tema. Incluso podríamos analizar toda la temporada completa del equipo rival, ¿no? Entonces podemos hacer insights mucho más valiosos en este caso, para el equipo Real Madrid, ¿no? Entonces, aquí pueden ver que yo le mandé el video, le pedí que me analice el partido completo, primer y segundo tiempo, que me enfatice los goles, y él ya tiene todo este contexto que les pasé, ¿no? Que les mencionaba, perdón, hace un momento, las fortalezas del rival, debilidades, etcétera. La respuesta, como pueden ver, es un reporte detallado con todos los puntos que yo le pedí. Me da las fortalezas del equipo rival, en este caso es del Girona, y dice, oye, pues la velocidad de verticalidad del Girona es buena, presionan altamente, utilizan mucho el contragolpe, el doble pivote. Si se fijan, son términos futbolísticos porque yo le pedí que se especializara en eso, ¿no? Debilidades de Girona, aquí está la vulnerabilidad, perdón, en defensa, la pérdida de balón, la falta de concentración incluso, y nos da las referencias a los goles, ¿no? Podemos comprobarlo si tenemos aquí el video. Aquí hay algo bien interesante. Él, porque así se lo pedimos, nos está dando los tiempos de la transmisión, no los tiempos del video, ¿no? Entonces,
podemos ver al minuto, déjenme moverlo un poquito más ahí, 5:46, dice Vinicius aprovechó una pérdida de balón en la salida del juego del Girona y metió un gol. Y ahí está, ¿no? Justo. Entonces, podemos analizar un video completo prácticamente en minutos a partir de este tema de inteligencia artificial, ¿no? Vamos a avanzar un poco más rápido. Otra demo que les quiero mostrar es la mejora de imágenes de catálogo de productos. Esto es muy interesante. Dentro de aquí Google Cloud podemos hacer ese tipo de mejora a imágenes que ya tengamos previamente creadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, imágenes de nuestro catálogo de productos en la web, etcétera, ¿no? Aquí yo tengo una interfaz muy simple, que es para probar, y les voy a mostrar cómo podría yo crear una imagen a partir de un texto. Este es un texto que ya tengo creado muy largo, pero que básicamente le pide a la inteligencia artificial, por dar un ejemplo, que cree una bolsa de snacks, de Doritos, por ejemplo, con una imagen diferente. Imaginemos que yo soy parte del equipo de creación de productos o marketing, cualquier equipo relevante para el equipo de Doritos, por ejemplo, para la empresa que desarrolla que crea estas papas. Y bueno, quiero empezar a experimentar y ver ideas para cambiar mi imagen, ¿no? Simplemente aquí yo pongo el prompt, le digo de qué tamaño quiero hacer la imagen, estoy utilizando el modelo de imagen 3 que les mencionaba hace un momento y genero, ¿no? Aquí empieza a procesar. Insisto, esta interfaz es para poder experimentar, no es que así se tenga que hacer foto por foto o texto por texto. Pero bueno, una vez ya le damos unos segundos para que procese, podemos ver imágenes de alta calidad, ¿no? Como es esta, incluso nos da la posibilidad de exportarla, de descargar la fotografía o hacer un upscale, ¿no? Entonces, esto permite acelerar mucho el tema de el diseño de productos. Como pueden ver, son imágenes que parecen completamente hechas por humanos, ¿no? Se ven de muy alta calidad y mantiene fielmente el diseño de Doritos, ¿no? Podemos editar estas imágenes también aquí en la plataforma e incluso verificar si la fotografía es generada por inteligencia artificial, ¿no? Seguimos avanzando. Otra herramienta que les quiero mostrar es NotebookLM. Es otra herramienta también de Google. Esta es completamente gratuita y la pueden consumir desde ya prácticamente. Es una herramienta que ayuda a investigar de manera más acelerada, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Voy a abrir aquí la herramienta. Esta es la herramienta NotebookLM. Si se fijan, su interfaz es muy simple. Y bueno, yo puedo integrar diferentes fuentes de información para que el modelo, digamos, consuma esa información y solamente me responda preguntas y haga acciones de la información que está en esos libros, en esos documentos, en esos videos, etc. ¿Qué tipo de información podemos subir? Si se dan cuenta, hay posibilidad de PDFs, archivos TXT, audios. Podemos subir directamente archivos de Google Drive, documentos, slides, páginas web, las puede indexar sin tema, videos de YouTube o copiar texto, ¿no? Si es que en nuestra fuente no cabe ninguna de estas categorías. Ahora, yo les pongo el ejemplo. Yo subí un libro completo de como 600 páginas de un estándar para el gobierno de datos, que es DAMA. Bueno, es una organización que tiene un libro famoso que se llama DMBOK o Data Management Book of Knowledge. Entonces, es un libro muy largo y pues tiene muy buen contenido, pero es difícil leerlo porque es muy largo y técnico, ¿no? Entonces, cuando yo ya te cargué el libro, aquí tengo algunas notas que yo ya hice previamente, pero acá abajo tengo mi interfaz. Entonces, puedo preguntarle, por ejemplo, ¿qué es gobierno de datos, no? Aquí voy a poner un ejemplo. Lo ejecuto y él, cuando empieza a pensar, va a consumir el libro, todo el contenido que tiene mi libro y me da la respuesta. Entonces, esto es bastante bueno si queremos tener confiabilidad en las fuentes de información sobre las que está entrenado el modelo, ¿sale? Entonces, miren, aquí ya me da la respuesta. Aquí algo que es importante mencionar, esta herramienta por el momento solo está disponible en inglés. Puedes preguntarle en español, puedes interactuar con él en español, pero siempre te responde en inglés, ¿no? Esperemos que ya pronto lo puedan poner también en español. Pero bueno, si se fijan, me da toda la descripción de qué es gobierno de datos y me pone algunos numeritos que son las citas puntuales de donde en el libro está encontrando la respuesta. Si yo le pico aquí al número 1, acá en la parte izquierda se me pone exactamente en el capítulo 3 donde está sacando el contenido y lo está sacando la definición de la introducción. Esto es bastante bueno para hacer investigación. Imaginemos el potencial de subir libros enteros. No solamente podemos subir uno, aquí subí uno, pero pueden subir hasta 50 fuentes. Podemos pedirle comparativos entre diferentes fuentes, hacer investigación académica, cualquier tema, ¿no? Y si les gusta consumir, por ejemplo, contenido en audio, bueno, en la modalidad de podcast que ahorita está muy de moda, NotebookLM tiene la opción de poder generar un audio con inteligencia artificial. Y bueno, aquí les muestro unos segundos para que vean cómo se escucha porque es muy natural. Bueno, espero que sí se haya escuchado.
Si no, me comentan para repetirlo en un momento más, ¿no? Pero tú le puedes descargar este audio y puedes escucharlo en tu dispositivo sin ningún problema, ¿no? Básicamente me hizo un podcast de 17 minutos en el cual resume todo el libro y yo lo puedo estar escuchando mientras hago otras tareas, ¿vale? Y bueno, pues continuamos con la presentación para seguir avanzando. Les platico de un ejemplo más, este no lo voy a mostrar por cuestión de tiempo, pero así como procesamos ahorita los videos, las imágenes que les mostré, también se pueden procesar audios. Entonces podemos hacer, por ejemplo, análisis de sentimiento a partir de audios de llamadas o de cualquier tipo de contenido de audio, textos y también videos. Esto es muy interesante porque comúnmente se hacía con algoritmos más complejos que el análisis de sentimiento y sin tanta profundidad. No podía detectar ironías, sarcasmos, etcétera. Ahorita ya es posible y de manera muy sencilla con este tema de inteligencia artificial generativa. Bueno, les mostraba el generador de imágenes de alta calidad. Aquí hay algunos ejemplos de cómo estas imágenes se ven y la verdad es que son bastante realistas. Ya no voy a correrlo otra vez el ejemplo, pero prácticamente estas imágenes son generadas completamente con inteligencia artificial, ¿no? Y como les decía hace un momento, esto puede permitir enriquecer el catálogo de productos. Imaginen que es una tienda, su negocio, en el cual venden ropa, venden bolsas, etcétera. Ustedes mandan las fotografías, varias fotografías del producto que tienen ustedes, el producto real, y bueno, pues pueden pedir a la inteligencia artificial a partir de este producto, que es mi bolsa estrella, por ejemplo, oye, pues necesito una foto en el desierto, una foto en la playa, una foto en la ciudad de Nueva York de fondo. Como pueden ver, parece bastante real, ¿no? Puede servir para estandarizar catálogos. Ahora, ¿dónde más utilizamos AI, no? Para productividad y ofimática cada vez está más presente tanto en la suite de Microsoft, que es de las más populares, como en la suite de Google. En este caso voy a hablar brevemente de cómo lo hace Google, ¿no? Esta inteligencia artificial dentro de la suite de productividad te permite escribir correos, redactar documentos, te permite incluso hilos muy largos de correos que tengas de 30, 40 correos, resumirlos para que veas los puntos más importantes. Te ayuda también a generar imágenes, como les mostré hace un momento, pero ya integrado a slides para ponerlas ahí de manera sencilla o en documentos. Incluso crear tablas en Google Sheets. Le dices, oye, créame una tabla de un plan de trabajo para crear un proyecto de tal cosa, lo puede hacer. Y algo muy interesante que creo que va a evolucionar bastante, y bueno, no creo, está en pipeline de Google, es que te ayuda a traducir Google Meets o llamadas, ¿no? Es decir, yo puedo estar hablando con una persona de Estados Unidos o de Rusia o de cualquier otro lugar, yo hablo en mi idioma nativo y a él le sale, ahorita ya le sale el transcript o los subtítulos en el idioma de su preferencia, en este caso ruso o inglés, ¿no? Pero en el roadmap de Google está que en el futuro tú vas a poder hablar tu idioma nativo y la persona te va a escuchar con el audio, digamos, traducido con AI en su idioma nativo de esa persona, ¿no? Entonces, eso va a ser buenísimo para la colaboración entre diferentes personas del mundo, ¿no? Y bueno, dentro de Google Cloud, lo que les quiero comentar aquí, ya hablé de muchas cosas, yo lo sé, es mucha información, pero además de las soluciones que les mostré hace un momento, en Google Cloud también Gemini está incluido para inteligencia artificial para pedirle cómo hago tal cosa en Google Cloud. Es decir, como si fuera una documentación interactiva, ya está disponible. Si yo no sé cómo crear una base de datos o no sé cómo crear un dashboard o cualquier otra cosa en Google Cloud técnica, le puedes pedir a la inteligencia artificial que te documente y que te explique cómo hacerlo paso a paso, ¿no? Incluso te da links y todo. Está muy interesante. Ahora, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las empresas al implementar estas tecnologías que ya vimos que son maravillosas para muchas cosas? Pues hay demasiados retos, como pueden ver, pero los más importantes son los siguientes. Uno de los principales retos es el tema de la alucinación. Sabemos que estas inteligencias artificiales, incluso lo comentábamos con el principio, el tema de Gartner y todo el reporte que les comentaba, alucinan. Entonces, ¿qué significa eso? Que pueden mentir por convivir o pueden generar contenido que no necesariamente es correcto, pero lo hace por cumplir su objetivo, ¿no? Por así decirlo. Cada vez es menos, los modelos han avanzado mucho, pero depende mucho también de cómo personalizamos nosotros los modelos para poder trabajar este tema. Otro tema importante es el gobierno de datos y la privacidad. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando quieres implementar un sistema de este tipo, pues necesitas tener información que tenga calidad, que esté gobernada, etcétera, para asegurar que el resultado sea más confiable, ¿no? Igual la privacidad de la información. ¿Qué es el tema de grounding que vemos por aquí, que está justo al centro, en Enterprise Data? Esto es un gran reto porque pensamos que el modelo Gemini o ChatGPT o el que sea, ya tiene todo el conocimiento de mi negocio y al contrario, tenemos que entrenarlo de cierta manera con el conocimiento de nuestro negocio, que ojo, eso es confidencial, no es que se vaya a entrenar globalmente el modelo y ahora todos sepan las ventas de Nexolution o de cualquier otra empresa, para nada, pero existe ese concepto de grounding que se refiere a eso, ¿no? Literalmente aterrizar el modelo a nuestra data y es complicado, cada vez es menos, pero sí es complicado hacerlo en buena calidad, ¿no?
Igual va de la mano con el tema de poner en productivo el modelo. Hacemos muchos experimentos, hacemos muchas pruebas, funcionan, pero no llegamos a productivizarlos, ni siquiera a pensar a que la gente lo adopte, ¿no? Porque todavía hay cierta resistencia al cambio, ¿no? Y bueno, estos son principalmente los retos, ¿no? que enfrentamos al implementar AI. Ya culmino esta primera parte con qué viene para el año 2025, cuáles son las tendencias para AI. Primeramente, el tema de AI para Decision Intelligence, que básicamente es utilizar estos modelos de inteligencia artificial generativa para poder tomar decisiones. Ahorita Aureliano va a indagar más a detalle en esto. También está mucho esta tendencia de agentes de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya vimos ahorita que hay modelos muy interesantes, etcétera, pero no están empaquetados como un agente que tengan una misión clara, ¿no? Yo les voy a comentar ahorita más adelante esto, cómo se come el tema de agentes y cómo va a ser el futuro de lo que viene ahora para este año 2025, ¿no? Por último, como se imaginarán, la tecnología es bastante buena, es muy interesante, pero falta regulación y falta controlar todo ese gran poder que tiene, ¿no? Para este año 2025 lo que se pronostica es que van a haber regulaciones importantes en este tema, porque al final generas contenido, ¿no? Entonces tenés que tener mucho cuidado con cómo se comparte ese contenido y puedas malinformar, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, al final, estas tendencias que les digo para el año 2025 lo que van a provocar es una nueva generación de sistemas de inteligencia artificial que van a ser más confiables, más robustos, transparentes, autónomos, seguros y por último responsables. ¿De acuerdo? Entonces, Aureliano, te cedo ahí la palabra para el tema de Decision Intelligence. Gracias, Vito. Un segundo. Perfecto. Bueno, entonces, digo, súper interesante, ¿no? Lo que les platicó Fito. Digo, la realidad es que el tema de inteligencia artificial, pues es algo que va volando, ¿no? Y digo, creo que es importante porque, vaya, que Fito les platicara lo que ha pasado, porque la verdad es que esto cambia todos los días, ¿no? Y un rato les va a platicar qué viene. Pero muy pegado con esto, pues obviamente está todo el tema de datos. Y cuando hablamos de datos, digo, quiero empezar con lo siguiente, ¿no? O sea, ¿cuál es la promesa que hemos tenido siempre de la analítica de datos? Y quiero empezar por definir los diferentes tipos de analítica, ¿no? Yo siempre cuando hay alguna plática de temas de datos o analítica, yo lo que les digo es que el propósito de la analítica es responder preguntas en la empresa, ¿no? Entonces, justamente lo que tengo son datos con los cuales yo quiero responder preguntas para tomar decisiones o recibir alguna recomendación y en base a eso darle un valor al negocio. Eh, pero hay diferentes tipos de preguntas. Entonces, por ejemplo, hay preguntas, digamos, básicas, ¿no? Como el qué pasó, cuánto vendí, a quiénes, de qué, por qué, y que eso pues utiliza la información histórica. Básicamente lo que hacemos es ver dashboards, ver reportes, y básicamente lo que nos dice es qué pasó y nos ayuda a entender qué ha estado pasando en la empresa, ¿no? Es muy valioso porque obviamente pues necesitamos saber cuánto le vendemos a quién, cuánto dinero estamos ganando o perdiendo, cuánto traemos por cobrar, o sea, es muy relevante, ¿no? Pero si se fijan, hay una parte importante ahí que tiene que ver con la generación automática de ese conocimiento, de esos insights, y otra parte que es el bloquecito amarillo con la intervención humana. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo un dashboard donde a lo mejor tengo cierta información que de manera automática me permite darme cuenta qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, pero tengo que estar haciendo drag and drop, drill down, filtrando cosas para poder llegar a poder entender más lo que está pasando en la empresa y poder tomar alguna decisión, ¿no? Entonces, ese tipo de analítica, que es la analítica más básica, es la analítica descriptiva. Hay otra analítica que se conoce como la analítica predictiva, que la analítica predictiva es, una vez que yo entiendo qué está pasando en mi empresa, o que sé qué está pasando en mi empresa, yo quiero dos cosas. Quiero responder una pregunta que es, ¿por qué? Por ejemplo, si vendí más o vendí menos, ¿qué fue? ¿Fue el precio? ¿Fue la competencia? ¿Fue la estacionalidad? ¿Fue el clima? Si tengo un problema en la rentabilidad, pues ¿dónde está? ¿No? Está en las ventas, en los costos, en los gastos, o en los costos de materias primas, o en los costos de manufactura, etcétera, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿qué puede pasar, no? O sea, ¿cuánto voy a vender en los siguientes X meses? ¿Cuánto voy a necesitar de inventario? ¿Cuánto tengo que producir? Etcétera, ¿no? Y aquí ya estamos hablando que utilizamos otro tipo de tecnologías. Aquí estamos hablando de utilizar modelos matemáticos, estadísticas, trabajando obviamente con Machine Learning, o lo que ahora conocemos con ciencia de datos, donde justamente el propósito es, por un lado, entender cuáles son las causas y correlaciones de las diferentes variables del negocio para ver cómo impacta una a la otra, y por otro lado, tomar esos datos históricos para poder hacer esas predicciones, incluso el poder
entender cuál es el impacto de tomar alguna decisión al negocio. Por ejemplo, si yo me di cuenta que vendí menos porque tenía un problema de precio o una promoción, pues quiero poder simular y el decir, oye, ¿qué pasa si subo el precio, si bajo el precio, si lanzo una nueva promoción o cosas de ese tipo, ¿no? Igual, si se fijan, hay una parte automática que es mayor y hay una parte humana donde justamente estoy haciendo esa simulación. Y el último tipo de analítica es lo que se conoce como la analítica prescriptiva, que aquí la pregunta que responde es, ¿qué es lo mejor que puedo hacer, no? O sea, ¿qué precio óptimo tengo que dar para ser más rentable? ¿Qué inventario debo de tener en dónde para poder surtir a tiempo mis pedidos? ¿Cómo tengo que distribuir a mi gente para poder cumplir con los requerimientos de la empresa, pero con una serie de restricciones donde a lo mejor la gente no puede trabajar más de X cantidad de horas, tienen que tener un día de descanso a la semana, no pueden trabajar en ciudades distintas a donde viven, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también hablamos de modelos matemáticos, pero la palabra que hablo aquí es optimizar, ¿no? Y optimizar significa maximizar o minimizar algo. O sea, maximizar la rentabilidad, minimizar los tiempos de entrega, etcétera, ¿no? Y aquí lo interesante es que esto, se fijan, es completamente automático, donde el propósito es recomendar cuál es la decisión adecuada para poder justamente impactar al negocio, ¿no? Un ejemplo muy sencillo que todos usamos es Waze o Google Maps, donde queremos llegar del punto A al punto B, pues típicamente nos da una ruta y pues casi todos la seguimos, ¿no? A veces a lo mejor por nuestra experiencia, y ahorita les voy a decir por qué es importante eso, sabemos que a lo mejor la ruta que nos dio no es necesariamente la óptima y de repente nos vamos por otro lado. Sin embargo, a veces, por ejemplo, yo que lo he hecho, me voy por otro lado y pues resulta que había un choque o algo y pues sí, la ruta que me proponía era la correcta, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces tenemos que confiar y a veces tenemos que usar nuestro juicio para saber realmente cuál es lo mejor, ¿no? Y el propósito final de la analítica prescriptiva es que esas decisiones y esas recomendaciones pues se integren directamente en los sistemas de operación del negocio, ¿no? O sea, imagínense donde yo tengo, por ejemplo, un modelo que está haciendo proyecciones, ¿no? De cuánto voy a vender y en base a eso me genera un modelo para optimizarme dónde tengo que producir, en qué líneas, en qué localidades, y esto pues puede llegar a un momento donde genera el plan de producción de manera automática, ¿no? O genera órdenes de compra de manera automática. Esa es la promesa, o sea, eso es lo que típicamente hemos hablado durante años de lo que debieran hacer las empresas usando la analítica, ¿no? Ahora, también algo que decimos es que el tener estos datos del presente, del pasado y del futuro, pues nos debe permitir usarlos de manera accionable, ¿no? Es decir, imagínense como el ejemplo que está aquí, donde yo tengo un análisis de rentabilidad por productos, esa grafiquita que se alcanza a ver es la rentabilidad acumulada de todos los productos que tiene la empresa, donde llega un punto donde hay productos que ya no ganan y empieza a caer, ¿no? Entonces, ahí yo para poder mejorar la rentabilidad tengo que eliminar ese ganchito rojo que se ve por ahí. Y para hacer eso yo puedo tomar una serie de decisiones, ¿no? Yo puedo mejorar mis precios, dar más descuentos, puedo a lo mejor eliminar algunos SKUs que posiblemente no tienen mucha rotación, puedo cambiar el empaque, puedo cambiar la mezcla, puedo hacer negociaciones con mis proveedores de fletes, con mis proveedores de insumos, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de decisiones que puedo tomar. Sin embargo, esta es la promesa, pero sin embargo, en muchas empresas esto no está pasando, ¿no? O sea, las personas pues no están teniendo a lo mejor o el tiempo suficiente o el conocimiento suficiente o los datos correctos para poder tomar esas decisiones. Y también en muchos casos, lo que platicaba ahorita, el juicio, la experiencia, porque a lo mejor soy alguien nuevo y pues sé cuánto estoy vendiendo o sé cuánto estoy produciendo, pero posiblemente no tengo la experiencia que me permita tomar una decisión de mayor impacto, ¿no? Entonces, pues aquí hablamos de que hay una serie de problemas que nos llevan a tomar eso, ¿no? Por ejemplo, uno es que los insights, esos conocimientos, están desconectados de los procesos operativos, es decir, no te estoy diciendo más que el resultado, donde a lo mejor tienes un problema de rentabilidad, pero no te estoy dando las causas de por qué estás teniendo ese problema, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no hay manera que yo lo asocie y tengo que hacer una investigación por otro lado para entender por qué cumplí o no cumplí con mi meta, por ejemplo, ¿no? Hay un enfoque en el pasado, digo, y eso hablo en general, obviamente hay empresas que van muy avanzadas en esto, pero digamos, toda la mayoría de las empresas están trabajando en tener información del pasado, de cómo estuve, de cuánto vendí, de cuánto produje, de cuánto gané, de cómo está la cobranza,
pero pues el objetivo es trabajar en el futuro y tener, como decía, esas recomendaciones que me permitan mejorar el desempeño de la empresa, ¿no? Muchas empresas siguen teniendo esos hilos de datos, ¿no? Donde ventas, finanzas, manufactura, recursos humanos, pues tienen esa información fragmentada y no necesariamente pues me permite cruzar información de un negocio o de un departamento a otro. Luego también está este tema de la falta de contexto humano, es lo que hablaba ahorita del juicio, la experiencia, ¿no? Donde tengo información, pero a lo mejor yo no sé por qué se tomó una decisión o yo no tengo la experiencia suficiente para interpretar esos datos. Entonces, fíjense qué interesante lo que mostró ahorita Fito del tema del partido de fútbol, porque uno de los objetivos de usar esto que le llamamos ahora Decision Intelligence es justamente el empezar a capturar no solamente los datos, sino la experiencia que tienen los usuarios de negocio, ¿no? Entonces, imagínense donde graban videos, donde están haciendo sesiones, donde están analizando qué decisiones se tomaron, por qué se tomaron, y queda ese contenido guardado de tal manera que cuando yo vaya a tomar una decisión con los datos que tengo ahora de la empresa, puedo correlacionarlos con las decisiones que se han tomado en el pasado y tener un respaldo para saber si la decisión que voy a tomar va a ser de alto impacto o no, por ejemplo, ¿no? Y el otro gran tema, pues, es la falta de automatización, ¿no? La falta de automatización me refiero a que a lo mejor ahorita extraigo ciertos datos, los bajo Excel y otros datos sí los tengo con un proceso automático de integración, pero otros alguien los captura. Entonces, sigue siendo un problema que aunque he trabajado en esto muchos años, todavía hay muchas empresas donde muchos de los procesos para analizar los datos son manuales o están semiautomatizados, ¿no? Una parte está automatizada, otra no, o de repente tienen procesos en muchas herramientas, ¿no? Oye, pues acá lo tengo con queries, acá hago exports y lo subo por FTP, acá tengo algo de RPA, acá tengo otra cosa, pero no hay necesariamente algo que orqueste todos esos procesos para que de manera automática toda la información se pueda integrar, ¿no? Entonces, esto nos lleva justamente a la necesidad de tener esto que llamamos Decision Intelligence, que básicamente Decision Intelligence es esa combinación de los datos, la inteligencia artificial y esto que les decía, las ciencias del comportamiento para tomar decisiones, ¿no? Y ciencias del comportamiento atrás me refiero a capturar la experiencia, capturar el conocimiento que tienen las personas para poder mejorar el desempeño, ¿no? Y el objetivo es pues, mejorar el performance de la empresa, ¿no? Lo que eso signifique. Por poner un ejemplo ahí, ¿no? En una empresa de retail, usando una plataforma de Decision Intelligence, pueden analizar datos de ventas, comportamiento de clientes, disponibilidad de inventarios y en base a eso pueden predecir cuál es la demanda de los productos, optimizar precios en tiempo real, porque a lo mejor el mismo producto lo puedo dar un poco más caro en otro lugar, porque la elasticidad de precios es diferente, pero además automatizo, como les decía, la ejecución de los pedidos a los proveedores, ¿no? O automatizo en la línea de producción el que una línea produzca más rápido o el que se detenga porque necesita mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, la diferencia principal entre el proceso tradicional de Analytics contra lo que es Decision Intelligence, pues es que el proceso tradicional es recopilo datos, los visualizo, los analizo y usando mi experiencia y conocimiento, pues tomo decisiones, ¿no? Y ya vimos cuáles son las posibles limitaciones. Pero Decision Intelligence lo que utiliza son todas esas tecnologías de las que platicamos, ahora mucho también de inteligencia artificial. Estamos trabajando también, por ejemplo, con tecnologías como gemelos digitales. De hecho, actualmente, por ejemplo, tenemos un proyecto donde el objetivo final es tener un gemelo digital que es una réplica de la fábrica para poder simular qué es lo que está pasando, ¿no? Oye, si entró más material, si la línea se paró, si subió la presión, si estoy consumiendo más energía, bueno, eso qué impacto va a tener en todo el proceso de la fábrica, ¿no? Entonces, si se fijan con eso, ustedes pueden tener la capacidad de simular para poder saber cuál es el impacto de una decisión antes de tomarla, pero utilizan la información pasada, la experiencia de las personas y al final pues pueden estar considerando un montón de escenarios para poder resolver tomar una decisión y poder tener más beneficios, ¿no? Digo, por poner algunos ejemplos, voy a enfocarme nada más en uno. Por ejemplo, no sé, una empresa de manufactura, ¿no? Que quiere optimizar su cadena de suministro. Oye, pues la cadena de suministro parte desde la compra, la entrega, la distribución en los almacenes, la planeación de la producción, el llevar el producto terminado a los diferentes almacenes, entregar a los clientes,
Pues imagínense que tenemos una herramienta que permite simular el proceso completo y ver qué impacto tiene cualquier cambio en el proceso, ¿no? Oye, un proveedor se tardó más en entregar materias primas, ¿cómo voy a pegar eso en todo lo demás? Oye, un proveedor de fletes, me está dando mejor servicio que otros. Bueno, ¿qué pasa si lo contrato a él en vez de contratar a otros, ¿no? ¿Cómo va a pegar eso en el costo, en los tiempos de entrega, etcétera, ¿no? Y aquí, nada más para hacer algunas recomendaciones, es, primero, y en eso lo voy a detallar en un momento, es considerar una base de datos sólida, o sea, al final necesitan datos y es lo más importante, que empiecen a trabajar con modelos predictivos y prescriptivos. Muchas empresas ya lo están haciendo, algunas otras están empezando. Fomentar esa colaboración humano-máquina, ¿no? O sea, hay algo que se conoce como la inteligencia aumentada, que básicamente es tener esa inteligencia artificial, como lo que mostró Fito del Real Madrid, donde yo soy un coach que tengo muchos años de experiencia y preparación, pero tengo mecanismos donde a través de la inteligencia artificial empiezo a recibir recomendaciones y yo soy el que tomo la decisión final, si es lo correcto o no, o le hago ajustes, por ejemplo, ¿no? El otro tiene que ver con el construir una cultura data-driven dentro de la empresa. Tenemos un webinar completo de eso y hay muchas pláticas que hemos dado sobre ese tema. Y lo último, pues estar constantemente explorando tecnologías emergentes. Cosas como lo que mostró Fito ahorita, ¿no? Oye, pues hay muchos temas nuevos de inteligencia artificial, hay muchas tecnologías que pueden estar explorando justamente con el propósito de que ustedes puedan responder sus preguntas, ¿no? Entonces, aquí dejo este punto. Adelante, Fito. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con el tema de automatización con agentes de inteligencia artificial. Vamos a irnos un poco más rápido porque nos queda poco tiempo para alcanzar a cubrir todo el material. Que sabemos que es mucho, pero bueno, queríamos compartírselo, ¿no? Rápidamente, ¿qué es un agente de inteligencia artificial generativa? Es una aplicación empaquetada que tiene un objetivo a partir de ciertos inputs y ciertas herramientas que tiene a su disposición. ¿Qué significa esto? Que no solamente nos va a generar una imagen, no solamente nos va a generar un resumen o un reporte como el que les mostré hace un momento, sino que también puede comunicarse con otros agentes para hacer distintas cosas. Entonces, imaginemos que un sistema robusto de inteligencia artificial quizás para mí solamente va a ser una interfaz con la que yo hable o la que yo escriba, pero por dentro está compuesto de diferentes agentes con múltiples propósitos, ¿no? ¿Cómo aterrizamos esto? ¿Qué tipos de agentes podemos desarrollar, no? Hay agentes para atención al cliente, empleados, agentes creativos, como los que les mostré hace un momento en el tema de imágenes, agentes de datos, que se dedican plenamente a analizar datos, agentes de código y agentes de seguridad, ¿no? Si se fijan y piénsenlo de esta manera, y creo que cambia un poco el paradigma, es como si fueran las diferentes áreas o diferentes roles que tendría una persona normal, ¿no? En este caso estamos apoyándonos en lo que es un agente, ¿no? Estos agentes tienen que estar soportados por una plataforma robusta, modelos avanzados como puede ser Gemini, puede ser ChatGPT, puede ser cualquier modelo de inteligencia artificial que ustedes necesiten o por el que tengan una preferencia, y tiene que estar soportado por una infraestructura poderosa porque queremos que sean escalables, ¿ok? Algunos ejemplos, no voy a entrar en mucho detalle, de los agentes que le he estado comentando. Por ejemplo, podemos hacer agentes en un contact center o en un call center, incluso que hablen con el usuario, resuelvan alguna cuestión sin ningún problema. Así como lo haría una persona, lo puede hacer un agente. Para el tema de recursos humanos, por ejemplo, consumir información del onboarding, a lo mejor puede ser un chat o puede ser una persona virtual a la que le hables y que le expreses tus dudas para que una persona o un agente un empleado, perdón, de recursos humanos no lo tenga que hacer. O incluso pueden ser de soporte, ¿no? Agentes de soporte. Oye, tengo algún problema con mi producto. Comúnmente, insisto, esto ahorita es canalizado con una persona física, que claro que siempre va a existir y siempre es bueno que haya una comunicación con una persona real, pero ya llegamos a un avance tan alto que un agente puede resolver un 90% de las cuestiones que normalmente tiene alguien que necesita apoyo, ¿no? Y bueno, pueden ser agentes también para hacer investigación de mercado, para investigación a partir de documentos, como les mostré hace un momento, entre otros, ¿de acuerdo? Hay herramientas que sirven para crear estos famosos agentes, ya para aterrizar un poquito y salir de la teoría. Una de ellas está dentro de Google Cloud, como les he venido platicando, dentro de la plataforma de Vertex AI, que se llama Agent Builder, ¿sale? Como pueden ver, esta herramienta lo que va a permitir es poner toda esa plataforma, modelos, infraestructura disponibles para estos conceptos de agentes, hacerlos realidad, ¿no? ¿Cómo se ve Agent Builder? Aquí tomé un pantallazo muy simple en el cual les explico la interfaz. De hecho, esto es bien valioso. No tienen que saber código ni programar para poder crear estos agentes. Mientras tengamos información que queramos que aprendan y que se especialicen, prácticamente con eso y el conocimiento básico de lo que es un agente, con eso podemos hacerlo, ¿no?
Si se dan cuenta, podemos, en la interfaz de Agent Builder, que aquí es el pantallazo en el que estoy, podemos meter información prácticamente de sitios web públicos o de dominio de la empresa. De dominio de la empresa es donde tiene mayor capacidad el modelo de indexar toda esa información. Documentos no estructurados, PDFs, que pueden ser contratos, documentos muy largos como informes anuales. Ahorita les voy a mostrar una demo de eso. Media, como pueden ser videos, imágenes, entre otros tipos de contenido de media, audios. Y bueno, aquí simplemente es darle un par de clics, te va guiando la interfaz a manera de wizard, se conoce, es decir, paso a paso, tú nada más clic, siguiente, seleccionas los archivos y en un par de minutos ya tienes un agente listo para poderlo utilizar, ¿no? Me voy a brincar justo a esa parte de la demo para que lo veamos en acción. Les voy a mostrar aquí un agente o un asistente que recopila o se especializa en analizar información de informes anuales. Comúnmente conocemos que estos informes anuales son documentos como que encontramos, por ejemplo, de la empresa La Mosa. Este tiene 92 páginas, ¿no? Es de 2021, pero sí hay algunos que tienen 200 páginas y a pesar de que están muy bien hechos, no digo que no, es mucha información por digerir, ¿no? Podemos hacerlo mucho más rápido. Si yo entro a la interfaz de Agent Builder, lo primero que hay que hacer es cargarles información. En este caso, yo subí los documentos tal cual a Cloud Storage, que es como un Google Drive dentro de Google Cloud. Es la solución empresarial. Y si se fijan, aquí tengo algunos PDFs de La Mosa, de Signus, por dar algún ejemplo, ¿no? Hay una cantidad ilimitada de documentos que podemos servir o subir, entonces eso es bastante bueno. ¿Y cómo empezamos a interactuar con esta gente, no? Podemos hacerle una pregunta, por ejemplo, ¿cuáles fueron las estrategias de expansión global, por ejemplo, de Grupo La Mosa, ¿no? En 2021, vamos a ponerle. Es una pregunta muy básica, pero bueno, a partir de eso, el modelo está, como les decía hace un momento, aterrizado en esa información. Entonces, él no va a internet, no va con el conocimiento que ya tienen de entrenamiento, sino que se va a los PDFs, indexa toda la información y me da la respuesta que yo estaba esperando, ¿no? Además, nos da las citas de donde está sacando los documentos, las respuestas. Por ejemplo, aquí me sacó algo del informe anual 2022, seguramente esto que estaba hablando del manejo de finanzas, pero acá principalmente me está sacando información del 2021, ¿no? Le doy clic y ya puedo ver el documento para poder confirmar esta respuesta o ver un poquito más de detalle, ¿no? Si se dan cuenta, también nos permite darle feedback al modelo para que aprenda si está respondiendo bien o mal. Esto es importante para mejorar el modelo. E incluso preguntas sugeridas. Si realmente no sé qué preguntar, puedo decirle, oye, pues esta pregunta me interesa, le doy clic. ¿Qué mercados expandió Grupo La Mosa al 21? Y aquí me da que expandió su presencia en México, en Brasil, España y cualquier país que venga aquí en el documento. Acá abajo me da un resumen de donde puede encontrar información relevante, pero realmente aquí están las citas, ¿no? Esto es bien importante porque esta es una interfaz de desarrollo, podemos interactuar con el modelo en una versión como web o móvil, así se vería en una aplicación móvil también. Y lo importante, para usuario de negocio no es que se vayan a conectar a esta plataforma para consumir a la gente, sino que lo podemos integrar a su página web, a su aplicación móvil, sin problema, porque incluso Google aquí te da todo para hacerlo. Si se van aquí a la pestaña de integración, no quiero hablar de código ni nada así, pero te da todo lo necesario y una guía para poderlo integrar rápidamente, ¿no? Ahora, volvemos a la presentación. Y bueno, aquí, Aure, te devuelvo la palabra para el tema de integración y gobernanza. Muchas gracias, Fito. Bueno, ahorita que platicamos tanto de esto que comentó Fito de inteligencia artificial, ¿no? Documentos, videos, imágenes, como lo que estaba platicando del tema de Decision Intelligence. Pues hay dos temas que son muy relevantes y que también vemos que cada vez las empresas están más conscientes de que tienen que mejorar ese proceso, ¿no? Y uno justamente es el primer proceso de integración de datos. Y cuando hablo de integración de datos, pues me refiero a que pues necesitamos integrar datos estructurados y no estructurados de muchos lados, ¿no? Del RP, del CRM, redes sociales, imágenes, videos, o sea, videos de las videocámaras, fotos que estoy tomando en la línea de producción, integrar información de los sensores de una línea, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es que el problema no es que nos falten datos, el problema es que hay demasiados datos y necesitamos procesarlos. Entonces, aquí lo importante es tener esos datos en el momento que son necesarios, con el nivel de detalle que realmente necesita la empresa. Justamente estaba platicando con un par de clientes esta semana, donde son empresas muy diferentes, pero justamente ambos lo que quieren es, oye, yo necesito analizar, por ejemplo, la rentabilidad de los productos, pero poder tener la trazabilidad completa que explique por qué tengo esa rentabilidad, ¿no? Y me refiero a llegar al pedido, al orden de compra,
al documento más básico, ¿no? Que puede explicarme cada uno de esos datos, ¿no? O cosas como esta que me mostró Fito, ¿no? Estamos haciendo cosas donde, oye, pues necesito cargar contratos, cientos o miles de contratos, donde después esos contratos los quiero correlacionar con datos reales. Por ejemplo, oye, pues no sé, tengo contratos de empresas de fletes y quiero validar que lo que me pusieron ahí realmente me lo estén cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor utilizando inteligencia artificial generativa puedo extraer la información de los contratos para ver términos, condiciones, tiempos de entrega, costos por kilómetros, pero después eso lo cruzo con los datos del ERP para ver realmente cuántos de esos contratos realmente se están cumpliendo y cuáles no. Entonces, para eso, pues necesito tener todo esto completamente automatizado, integrado, una sola plataforma donde exista esa capacidad de guardar la información estructurada y no estructurada, para que ahora sí pueda ser consumida por la analítica tradicional, o sea, lo que hablábamos, ¿no? Dashboards, modelos predictivos, prescriptivos, como por Decision Intelligence, ¿no? O sea, el poder tener ya esos modelos más robustos, más complejos, que nos van a responder cosas más complejas y obviamente que permiten que los usuarios del negocio tengan ese self-service, ¿no? Donde puedan ellos servirse solos de los datos. De hecho, aquí hay un concepto que es muy relevante, donde lo que las empresas están haciendo, se recomienda, es crear lo que se llaman productos de datos. Y un producto de datos básicamente es, yo creo un set de datos ya con reglas, cálculos, validaciones, que lo voy a dejar como un producto para ser consumido por diferentes aplicaciones, por diferentes áreas de negocio, por diferentes entidades, pero ya no es el dato para generar un reporte, ya es un set de datos que está validado, que cumple con lo que el negocio necesita, para que ahora sí todos lo puedan consumir, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de tener una plataforma de integración de datos adecuada y es una recomendación que nosotros hacemos para este año y que definitivamente las empresas están buscando o están trabajando en ellos, ¿no? Me voy a adelantar igual aquí esta parte, pero el otro tema que comentaba aquí es el gobierno de datos. Y básicamente es, no hay inteligencia artificial, no hay analítica de datos, si no hay un buen gobierno de datos, ¿no? Y básicamente cuando hablamos de gobierno de datos, pues hablamos de todas esas políticas, procesos y estándares que sirven para gestionar los datos en todo su ciclo de vida, o sea, desde que se captura el dato hasta que se consume, y tiene varios propósitos, o sea, tiene un propósito es, quiero asegurarme que los datos sean de alta calidad, que los datos estén completos, sean seguros y que se utilicen de una manera ética. Y también lo que estamos viendo, digo, acuérdense, tenemos un montón de años en esto, y antes, a lo mejor estoy hablando, no sé, hace 3 años, 4 años, 5 años, pues era muy rara la empresa que estaba realmente envuelta en un proceso o en un proyecto interno de gobierno de datos. Este año se disparó mucho el proceso de buscar cómo mejorar el gobierno de datos y nos damos cuenta que las empresas ya son conscientes que para usar los datos correctamente, pues necesitan gobernarlos de la manera más apropiada, ¿no? Igual, algunas recomendaciones ya para terminar con este punto es evaluar las fuentes de datos y su calidad y trabajar obviamente en estarla mejorando y en crear esos productos de datos, tener las herramientas de integración adecuadas, ¿no? Que permitan hacer ejecuciones en los tiempos que necesitan, si necesitan tiempo real, que permitan orquestar todos esos procesos en un solo lugar y no tener un montón de procesos regados por varios lados. El tener ese marco de gobierno alineado con las regulaciones y la ética y trabajar mucho lo que platicamos hace rato en el data literacy, en la cultura de datos, en ser data driven, ¿no? Entonces, aquellas empresas que realmente dominan la integración y gobernanza van a ser líderes en Decision Intelligence y en inteligencia artificial. Entonces, adelante, Fito, ya para terminar. Correcto, muchas gracias, Aure. Vuelvo a compartir y bueno, ya prácticamente estamos sobre la hora, pero vamos a tomarnos estos 10 minutos ya para cerrar con estos temas. Disculpen que fue mucha información y bueno, continuemos. Vamos a hablar ya por último del tema de transparencia en inteligencia artificial y por qué es algo que viene para este año 2025. Hay algunos riesgos y limitaciones que ya hemos platicado mucho al utilizar esta tecnología de inteligencia artificial. Principalmente uno de ellos es el tema justo de la transparencia limitada, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Prácticamente existe como una caja negra en la que está el modelo de inteligencia artificial, porque son modelos muy complejos que incluso la gente técnica no podemos decir con total certeza realmente cómo está tomando una decisión para dar un resultado, ¿no? Para generar un contenido, para generar una imagen. Y lo que se supone que viene para este año 2025 bueno, ya existe, pero viene ahora sí a tomar mucha presencia, es el tema de inteligencia artificial explicable o XAI, ¿no? ¿Qué es esto? Prácticamente es un conjunto de procesos, de métodos y digamos que protocolos que sirven para poder
entender realmente cómo el modelo de inteligencia artificial está realizando cierta tarea, ¿no? Para que un humano lo pueda entender y lo pueda explicar, ¿de acuerdo? Porque es importante, principalmente para construir una confianza y seguridad en el output que nos da ese modelo, ¿de acuerdo? Ahora, les decía hace un momento que estos modelos, como son tan avanzados, por decirles un ejemplo, ChatGPT, Gemini, etcétera, si, muchos de ustedes seguramente conocerán o han escuchado el término de redes neuronales. Esos modelos son millones de veces más grandes que una red neuronal, ¿no? Precisamente son redes neuronales gigantescas, como de trillones de neuronas, parámetros. Entonces, es una cantidad impresionante que nadie podría entender a simple vista, ¿no? Es muy complicado hacerlo. Pero precisamente lo que buscamos con este reto famoso de la caja negra es poder, digámoslo así, transformarla y ahora sí poder comprender el output de estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Prácticamente aquí les quise mostrar esta gráfica que compara cómo se hace tradicionalmente a cómo se va a hacer este tipo de AI explicable. En la primera parte, en el renglón de arriba, podemos ver que está la caja negra famosa, que les vengo diciendo, están los datos, está el modelo dentro de la caja negra, está el producto de inteligencia artificial, que igualmente es un producto negro, solamente vemos el resultado. Y si nos da un resultado, a lo mejor puede ser valioso, pero no tanto porque no nos dice por qué se tomó esa decisión, por qué no se hizo otra cosa, y cómo voy a saber yo si es algo correcto o incorrecto realmente, ¿no? Si hay métricas de error, se conoce mucho eso en modelos predictivos, modelos de optimización, incluso en los modelos de IA generativa, pero no necesariamente es fácil de entender por qué realmente el resultado que me está dando el modelo es el más adecuado o el que necesito, ¿no? Lo que buscamos con las siguientes técnicas que les voy a ir practicando en un momento es hacer la inteligencia artificial explicable, ¿no? Nos referimos a que el modelo sea transparente, que el producto de inteligencia artificial sea transparente como tal y nos dé feedback sobre cómo tomó esa decisión, ¿no? Entender el por qué no tomó otra decisión. Ahora sí, entender por qué falla o no falla lo que nos está dando como output, por así decirlo, ya que lo integramos a nuestro sistema. Y después de todo esto, ¿qué buscamos? ¿Por qué existe esto que les estoy diciendo? Para poder confiar más en estos agentes de inteligencia artificial. Va relacionado mucho con el tema de alucinaciones que decíamos hace un momento, todos los riesgos que platicamos ya. Lo que estamos buscando, si se dan cuenta, es tratar de canalizarlos, controlarlos y hacer que, aunque sea más lento, pues la inteligencia artificial vaya avanzando fuertemente y a paso seguro, ¿no? Por último, ¿qué métodos existen de manera teórica? No vamos a hablar ahorita muy técnicamente para poder llegar a este punto de inteligencia artificial explicable. Bueno, lo que buscamos es aumentar la precisión de las predicciones de los modelos que nos den, sea un output de un modelo generativo, un modelo predictivo, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Mediante simulaciones y comprobaciones de que los datos que nos está dando realmente van a funcionar, ¿no? O ese output que nos está dando. Buscamos también integrar el tema de trazabilidad, que podamos realmente detectar cómo está tomando los datos y cómo está tomando las decisiones ya internamente el modelo hasta llegar al output, ¿no? Esta trazabilidad, imagínensela como que al modelo no solamente le vamos a pedir que nos dé, voy a decir una tontería, como dirían, una multiplicación y ya nos dé el resultado, ¿no? Sino que nos explique, mira, para llegar a ese resultado tomé estas acciones, ¿no? 1, 2, 3, y entender todos los pasos para nosotros entender, oye, si está haciendo algo bien o realmente, aunque llegó a un resultado correcto, pues no está razonando correctamente, ¿no? Y corregir esa parte. Al final, lo que buscamos, como les digo, es la comprensión de la decisión. Y un tema bien importante es que también no solo es de tecnología, también tenemos que educar al equipo que trabaje con la inteligencia artificial para poder comprender esos resultados. Si bien cada vez los resultados y la explicabilidad va a ser más fácil de digerir para los usuarios no tan técnicos, tenemos que educar al equipo para que pueda aprovecharlo al máximo potencial, ¿de acuerdo? Al final, siguiendo digamos, estas teorías, estos métodos que les estoy comentando en un momento, podemos ahora sí llegar a una evaluación continua de ese modelo de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, podemos analizar su comportamiento a detalle y ahora sí podemos optimizar su rendimiento porque ya lo entendemos, al igual que gestionar los riesgos que pudiera presentar el modelo en sí y pues también presentar la característica de escalabilidad. Y bueno, por último, esto debería de poder lograr transmitirse en beneficios tangibles al negocio, como es primeramente la confianza en estos sistemas de inteligencia artificial, la transparencia, que es lo que venimos buscando, la velocidad también de la comprensión de las respuestas de estas tecnologías y bueno, también gestionar los riesgos adecuadamente. Por último, terminamos con esta frase muy famosa, pero bueno, creo que es demasiado interesante. Seguramente ahorita pensaron, oye, pues sí, muchos avances tecnológicos, seguramente muchos trabajos van a poder automatizar y
corremos riesgo de que alguien pueda salir de la empresa, ¿no? No necesariamente en este punto. Los estudios que hemos estado revisando y la literatura, etcétera, comentan esta frase muy famosa. Los humanos no van a ser reemplazados por inteligencia artificial. Los humanos que utilizan inteligencia artificial van a reemplazar a los que no la utilizan, ¿no? Véanlo como, bueno, antes se consumía mucho información en las bibliotecas, ¿no? Luego se vio el buscador de Google y las fuentes en línea. Y ahora viene, sí, fuentes en línea y todo, pero interpretadas de manera mucho más rápida, consumir la información mucho más rápido con estos motores de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el punto es, no se queden atrás en ese sentido, ¿de acuerdo? Y bueno, ya por último, si a ustedes les interesa mucho este tema de inteligencia artificial generativa, nosotros tenemos un servicio en el que en 30 días les podemos ayudar a desarrollar un MVP o un producto mínimo viable, es decir, un desarrollo pequeño que les demuestre con sus datos y con su información cómo podemos hacer diferentes sistemas de inteligencia artificial generativa con esta metodología, ¿no? Nosotros trabajamos sobre la tecnología de Google y bueno, ese es digamos, que el ofrecimiento que podemos darles para ayudarlos en este tema, ¿no? Y bueno, prácticamente ese es todo el contenido. Disculparán que nos extendimos un poquito, pero bueno, esperamos que les haya gustado mucho. No sé si haya alguna pregunta. Muchas gracias, Fito. Bueno, como ven, nos encanta el tema. La verdad es que nos emocionamos, pero bueno, espero que sea de mucho valor y pues estamos abiertos a las preguntas. No te escucho, Belén. Sí, creo que estás en mi TV. Manuel Hernández. Manuel Hernández, wow, vamos a poner aquí. ¿Qué precauciones recomendarían tomar en el trabajo con GenAI para fines empresariales? ¿Quieres comentar algo? No, adelante, tú eres el bueno. Gracias. Manuel, la pregunta es muy buena y bueno, principalmente lo que venimos comentando, ¿no? Hay suites de inteligencia artificial, como ya comentábamos, tanto Google Cloud, Microsoft, etcétera, para subir la información y que ustedes se sientan tranquilos con eso, ¿no? Me refiero a que no hay que utilizar la información empresarial para utilizarlo en el ChatGPT para consumidores, por así decirlo, o en el Gemini para consumidores, porque ahí sí corremos riesgo de que la información que es confidencial pueda ser expuesta y pueda ser entrenado, ¿no? De hecho, siempre que vas a utilizar esas tecnologías te dice que cuidado con lo que subes, no subas documentos confidenciales, etcétera, porque eso lo toma, digamos, las empresas que desarrollan estos modelos para reentrenar el modelo. Entonces, creo que la mayor preocupación que tienen las empresas es eso, ¿no? Oye, mis datos van a estar expuestos, cualquiera va a poder ver mi información si utilizo estas tecnologías. La respuesta es no, mientras se utilice un ambiente empresarial, ¿no? Como digo, Google Cloud tiene el suyo, que es sobre el que trabajamos nosotros, Microsoft tiene el suyo también, incluso OpenAI o ChatGPT tiene su versión empresarial, ¿no? Pero bueno, prácticamente es eso. No sé, Aure, si quieras comentar algo adicional. Claro, sí, y fíjate que está también muy alineada con lo que pregunta Adriana Perdomo, si la puedes poner en Evelyn, y ahorita yo creo que se complementa muy bien, donde Adriana justamente pregunta sobre los temas de privacidad y grounding, qué debe de hacerse para que la información que suba sea confidencial y no alimente el modelo global. O sea, justamente para que eso pase, lo ideal es utilizar una plataforma hecha para empresas, ¿no? O sea, obviamente ChatGPT es fabuloso, Claude y Gemini, digo, lo usamos todos los días, pero por un lado, el subir información privada y subir mucha información ya necesita de otras capacidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gemini, que es lo que mostraba Fito ahorita, permite subir cientos o miles de documentos, videos, audios, imágenes. Entonces, por un lado, tiene la capacidad de poder procesar toda esa cantidad de información de una manera muy eficiente. De hecho, por ejemplo, el video que subió Fito es un video de 1 hora, lo subió como si copiara esto a un disco y lo procesó en 3 minutos, ¿no? Y en 3 minutos sin ponerle gran capacidad. Pero por otro lado, al ser un modelo empresarial, te permite que la información que estás subiendo sea tuya nada más, o sea, nadie la puede accesar, ni nosotros, aunque te rentáramos nosotros el servicio, ni Google. 2, te permite subir tu propia información y que el modelo responda sobre la información que tú subes y que no corras tampoco riesgos de alucinaciones, ¿no? O sea, porque ya ves que luego le preguntas a ChatGPT y de repente pues te puede inventar algunas cosas. En este caso, tú puedes limitarlo a que solamente te responda sobre los documentos que tú subes. Por poner un ejemplo, con un cliente, una empresa farmacéutica, estamos viendo un modelo de este tipo para desarrollo de fármacos, ¿no? De desarrollar nuevos productos. Obviamente es un tema muy regulado
es un tema muy, muy sensible, o sea, porque estamos hablando de la salud de las personas. Entonces, ahí es bien importante que lo que subes, por un lado, sea privado, pero por otro lado, que no me vaya a responder algo que no corresponda a lo que le mandé, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se suben los documentos y ya empiezan a correlacionar análisis médicos con bioquímicos, con estudios, etcétera, para justamente poder responder cosas como cuáles son las reacciones adversas, qué pasa si mezclo este químico con este otro, cuál es la mejor manera de aplicar el medicamento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa creo que es la recomendación que podemos hacer, ¿no? Correcto. Gracias, Gilberto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, aquí Gilberto les pone excelente presentación. Gracias. Sí, gracias. Igual yo por aquí en el chat les voy a dejar las redes sociales de Next Solution. En nuestro canal de YouTube pueden encontrar todos los webinars que hemos dado, pues cuando los iniciamos en el 2020, ¿no, Aure? Sí, desde el 2020 tenemos ahorita ahora como unos 40 webinars casi, yo creo, grabamos. Sí, más o menos. Manuel tiene otra pregunta. En su experiencia, ¿cuáles son los elementos que dificultan el trabajo efectivo con modelos predictivos y cómo los han resuelto? Si quieres, ahí comento, Aure, y ahorita me complementas. Dale. Gracias, Manuel, otra vez por una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que dificulta el desarrollo de un modelo predictivo, no? Lo primero y lo más relevante es que normalmente los datos no están listos para poderlos trasladar a un modelo predictivo, ¿no? Y no me refiero al formato, ¿no? En el formato pueden estar y se meten y todo, pero no tienen la calidad o no representan realmente lo que deberían de representar del negocio, ¿no? Entonces, cuando hacemos el modelo, incluso podríamos tener resultados aceptables, a lo mejor no los mejores aceptables, pero pues al final no representa la naturaleza del negocio. Entonces, aunque el modelo tenga una precisión decente, etcétera, que es una métrica, es un número, no va a dar resultados relevantes para, ahora sí, para tomar una decisión, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Otra, yo me atrevería a decir que también el tema de cultura, ¿no? Podemos tener incluso modelos que ya hemos desarrollado muy interesantes, se hizo un esfuerzo importante en el negocio, pero al final, si no hay cultura en la implementación de este tipo de sistemas, pues los usuarios no lo van a utilizar, ¿no? Y si no se utiliza, no se va a capitalizar, no vamos a ver los beneficios económicos y no vamos a ver el resultado tangible, ¿no? Más que me dé una respuesta correcta, si no lo utilizan, pues de nada va a servir, ¿no? Eso sí, por ese lado. Bueno, dale, perdón. Perdóname, termina. No, nada más iba a comentar que la última dificultad que yo veo es que estos proyectos no son por decir algo, 2 meses, 3 meses, como un típico proyecto de visualización de datos donde es sacar datos, modelar y hacer el dashboard, ¿no? Acá es más complejo porque son como evolutivos, ¿no? Es decir, yo puedo hacer un modelo que es vigente el día de hoy, pero quizás en 6 meses no va a ser vigente porque los datos ya cambiaron, mi naturaleza del negocio cambió, entonces tengo que estarle dando constantemente reentrenamiento. Esto también, por así decirlo, comercialmente o en temas de plan de trabajo es difícil de trasladar a veces porque no es difícil establecer un periodo fijo para decir voy a desarrollar un modelo en 6 meses y va a ser perfecto y fabuloso, ¿no? Tiene que estar constantemente evolucionando. Dale, ahora. Sí, yo lo que agregaría, digo, y tomando esto que dice Fito, es uno es la expectativa que se tiene del modelo predictivo, ¿no? A veces se cree que son cosas mágicas, pero al final son matemáticas, ¿no? O sea, atrás hay datos, que obviamente, como decía Fito, tienen que estar, pero también es un proceso científico, y tú sabes que en un proceso científico, pues hay hipótesis que se van probando y te vas dando cuenta que a lo mejor no es lo que esperabas y pues pasas por un proceso a darle vueltas, ¿no? Entonces es muy común que en un proyecto de este tipo tú tengas criterios de validar los modelos y tengas una expectativa mínima, ¿no? de la confiabilidad del modelo. Y si resulta que el modelo no es confiable, pues ahí pueden pasar varias cosas, ¿no? No había datos suficientes, no consideraste todas las variables, ¿no? Y a lo mejor metí 3 variables, pero resulta que esas 3 no eran relevantes y tengo que meter otras. A lo mejor escogí un modelo matemático que no es el correcto y tengo que probar otro. Entonces, ahí es importante que tengan claro que van a ir probando y van a ir evaluando, ¿no? Lo segundo es que a veces queremos pensar en un modelo predictivo como algo muy grande, pero a lo mejor son varios modelos que están encadenados unos con otros. Por ejemplo, cuando hablamos de un modelo de demand planning, pues nos imaginamos un modelo que nos va a resolver todo, pero la verdad es que son un montón de modelos que están encadenados, ¿no? O sea, hay un modelo de pronóstico, donde a lo mejor ni siquiera es un modelo, a lo mejor son varios, porque tienes productos con diferentes comportamientos y tienes que aplicar diferentes métodos, ¿no? Pues bueno, tengo un modelo de pronósticos. Ya que tengo el pronóstico, ahora tengo un modelo que me permite hacer
la optimización del inventario, y otro modelo que me permite optimizar la producción, y otro que me permite optimizar la entrega. Entonces, es otra parte relevante. Y el otro tema que es bien importante, además de la cultura que comentaba Fito, es, tiene que haber un domain expert. O sea, a veces necesitamos modelar, digamos, procesos que son complejos, pero que esos procesos necesitan de alguien que conozca el negocio. Por ejemplo, nos pasó con una empresa donde el que conocía el proceso, el que sabía cómo se hacían las mezclas de los productos y todo, era un metalurgista, ¿no? Y había uno por cada planta, ¿no? Entonces, pues obviamente la capacidad de poder atender el proyecto pues era muy reducida porque estaba muy ocupado, y no había nadie más que tuviera el conocimiento de si las mezclas que generaba el modelo, un modelo de optimización de mezclas, era correcto más que esa persona, ¿no? Entonces, son las variables: datos, cultura, y cultura hablamos del negocio, de los usuarios, y que haya un domain expert, ¿no? O sea, creo que son los que vemos como relevantes. Ok. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Hay una disculpa si nos pasamos un poquito de la hora, creo que era un tema muy interesante, muy extenso. Si tienen cualquier duda, nos pueden escribir, ya sea a mí, a Fito, a Aure. De hecho, todavía hay otra pregunta, mira, de Gilberto. Para una empresa de transformación, ¿es indispensable el análisis del sistema de costos? Actualmente trabajamos con Dynamics 365 y no todos los módulos, justo los que están comentando. Adelante, Fito. Correcto. Sí, como bien comentas, Gilberto, pues si primero es la utilización de los módulos, en este caso de este sistema de Dynamics 365, ¿no? La correcta utilización para generar la información. Y si igual no se utiliza, a lo mejor los tienen, me refiero al licenciamiento, los tienen disponibles, pero si no lo utiliza el negocio ni los procesos que pueden alimentar y generar datos, pues esos datos no van a poder ser explotados por alguna solución, llámese modelo predictivo, llámese dashboard o incluso algo más avanzado como un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Sin duda, creo que parte cultural es de lo más importante fuera del tema tecnológico, que comúnmente se desprecia un poco, por así decirlo. Creemos que nada más es el tema tecnológico y ya, pero nuestra experiencia nos ha dicho lo contrario, ¿no? No sé si quieras comentar. No, yo creo que al final se traduce lo que comentamos, ¿no? En el tema de los datos. Entonces, ahí lo que habría que ver es, con la información que tienes, qué es viable hacer, y a lo mejor el proceso es trabajar con lo que tienes y trabajarte en paralelo para ver qué información hay que integrar y de qué maneras, ¿no? El caso que les ponía ahorita de esta otra empresa era similar, tenían Dynamics, pero muchas de la información de las recetas lo tenían en Excel, eso los tenían en otros lados. Entonces teníamos que trabajar en ver cómo se integraba eso, ¿no? Es correcto. Adelante, Belén. Muchas gracias. Bueno, aprovechando alguna última duda. Gracias, Gilberto. Bueno, pues yo creo que ahora sí damos por finalizado el webinar. Muchas gracias, Aure, muchas gracias, Fito. Los esperamos el próximo año ya también con nuevos webinars, nuevos temas. Gracias a los que nos acompañaron en todos los webinars de este año. Y pues nada, no sé si quieran agregar algo, Aure, Fito. Bueno, de mi lado, pues igual agradecerles por el tiempo. Digo, la verdad es que nos entendimos casi 20 minutos, rara vez nos pasa, pero bueno, les agradecemos que sigan por aquí. Y bueno, pues nada más, como este es el último webinar del año, desearles pues un muy feliz año nuevo, que tengan una Navidad muy feliz con su familia, y pues por aquí nos vemos el año que viene y estamos a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten.